Volvemos también después de las vacaciones con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? ¿Has descansado? He descansado bastante, sí. Sobre todo alejarme unos días de Juan ya me descansa muchísimo, vamos. O sea, se le ve en la sobre todo cara, psicológicamente es un descanso enorme. Juan Orellana, te puedes defender. Hola, Juana, buenas tardes. Qué bien estar aquí solos nosotros hoy esta tarde. Te iba a decir que la semana que viene te íbamos a perder de vista, pero no creo que sea bueno para ti, ya que quisieras. No te vemos. No, bueno, pero él descansará de verdad. Bueno, se lo comentábamos en la primera parte y vamos a seguir hablando de noticias de cine. Y yo creo que una buena noticia para los que nos gusta el cine infantil es una secuela que a mí me hace mucha ilusión. Los Goonies 2. Además, Richard Donner también la va a dirigir. Que está muy mayor. Y la va a producir Spielberg, está muy mayor ya. De todas maneras, pasa el tiempo. Los Goonies, claro, desde los años 80, o sea, los chavales han cambiado mucho y los tendrán que reciclar. Entonces puede salir de cualquier cosa, ¿eh? Bueno, a mí me hace ilusión, pero a ver lo que hacen, porque puede ser... Claro, los chavales de esa edad, de los años 80, hoy ya no son iguales. Bueno, la idea es que está vivo todo el equipo, entre otros Josh Brolin. O sea, que van a hacer seguramente la aventura de sus hijos. Eso es. Entonces es cómo los padres se ven en una situación de decir, están viviendo una aventura similar a la que vivimos nuestros hijos. Hay que dejarles, sí. Entonces tiene interés, la verdad. Hombre, el hecho de que esté Spielberg ahí detrás, bueno, pues es una cierta garantía de, bueno, una cierta calidad y cualidad, ¿no?, de la película, ¿no? Luego además está en esta línea, lo hemos dicho en muchas películas que están llegando, muy ochentera. O sea, de hecho, esta semana también alguna de las películas de terror es bastante ochentera, de las que han venido, ¿no? De las que se han estrenado, de estas que se estrenan a veces no se sabe dónde, ¿no? Hay toda una tendencia, quizá porque hay directores que están llegando a la edad que dices, hombre, ¿cuánto echo de menos aquellas películas que de chaval me hicieron disfrutar? Bueno, acordaros aquella de, ¿cómo se llama? Super 8. Esa sí que era muy maravillosa. Esa ha sido la mejor. El homenaje más claro a los Goonies y a todo ese tipo de películas, porque JJ Abrams es discípulo directo de Spielberg. Era una peli muy simpática. Era majísima esa película. Y toda la historia de amor de esa película es espléndida. Por si no se acuerdan mucho de los Goonies, les vamos a pedir a nuestros compañeros que lo suban a Total. Yo me acuerdo sobre todo del gordito de la pandilla de Gordy y todas las aventuras con aquel monstruo fantástico que tenía buen corazón. Vamos a ver si suben a Total esas imágenes de los Goonies. You'll go places you never imagined. Oh my God! You guys look! Get ready for the adventure of a lifetime. Let's get out of here! Like now! The Goonies 25th anniversary. On Blu-ray for the first time ever. Sí, que bueno, que la teníamos aquí en la versión en inglés de los Goonies y efectivamente a muchos les va a asombrar porque no se acordaban que estaba Josh Brolin. Pero además, yo no me acuerdo del argumento, la ventaja que tiene es que yo no me acuerdo mucho. Pero esto se corresponde con una literatura también de aquellos años como eran los tres investigadores, o sea, aventuras juveniles de verdad. Y que tenían su reflejo cinematográfico, ¿no? Y eso ha cambiado mucho. La verdad es que esta película es más importante de lo que parece, porque es la emblemática de todo un tipo de géneros que luego en cine no dio para tanto, porque sí que hubo 3 o 4 directores apadrinados por Spielberg que hicieron ese tipo de cine, pero en televisión hicieron un montón de series. Sí. Acordaos los Cuentos Asombrosos, que era esta fórmula. Era esta que fórmula. eran magníficos. Ahí se han fogueado un montón de directores, incluido Spielberg, con algún mediometraje sensacional. Recuerdo uno con Kevin Costner, que se llamaba, ¿te acuerdas? Que era un avión y tal, que un avión. Era fantástico, que acababa aterrizando con ruedas de dibujos animados. Era genial aquel episodio de... O sea, que es Cuentos Asombrosos, era magnífico. Y que no ha tenido una continuidad muy clara en el cine familiar contemporáneo. O sea, que quizás sea interesante porque puede detonar un nuevo tipo de género familiar, ¿no? Lo decíamos en la primera parte del programa, que se ha estrenado una película, La vida inesperada, que toca un asunto de rabiosa actualidad, pues lo que está pasando actualmente, es decir, que muchos jóvenes, sobradamente preparados además, están teniendo que ir de nuestro país por la crisis económica. Sobre este tema hablamos con Elvira Lindo de si efectivamente Nueva York es una ciudad acogedora o no para los jóvenes que a veces saltan con bastante desconocimiento. Esto era lo que nos contaba. La ciudad de Nueva York recibe como un animal salvaje que se come a cualquiera, ¿no? Con ansia de devorar la energía juvenil de cualquiera. Hay mucha gente joven que se va allí, no solamente españoles, sino fíjate la cantidad de latinoamericanos que hay allí, ¿no? Y
yo creo que te muerde, te roba la energía, te da muchas cosas, te da mucha experiencia. Pues esa era Elvira Lindo. Ahora escucharemos también a Javier Cámara hablando de este tema de prevenir también a los jóvenes. ¿Os ha gustado La vida inesperada? Pero no, tú nos contabas antes que también te había dicho cómo ella escribe esto antes de la profundidad de la crisis. De la profundidad de la crisis. Con lo que la situación que ella escribe ahora se ha agudizado mucho más, con tintes mucho más urgentes, ¿no? En cierta manera, aunque es un guión original, ella tiene toda una novela publicada, además bastante experimental con toda su experiencia en Nueva York, porque ella vive la mitad del año allí y durante el 2002 y 2006, que su marido, Muñoz Molina, fue director del Instituto Cervantes, vivió allí prácticamente, con lo cual, en cierto modo, está transmitiendo su propia experiencia e incluso su propia decepción. O sea, que es probable que ella también, como intelectual y culta que es, tuviese una visión de Nueva York, digamos, qué interesante va a ser. Luego, efectivamente, lo es, pero a la vez es un sitio muy duro. Hombre, es que hay muchas formas de ir a Nueva York. Claro. O sea, no es lo mismo ir con la vida un trabajo de o ir como los personajes de esta película, ¿no? A buscarse la vida, que es un poco lo que están haciendo nuestros jóvenes, ¿no? Que piensan entre buscármela aquí y buscármela allí, prefiero buscármela allí, que al fin de cuentas muchos siguen creyendo en el sueño americano, ¿no? Claro. Vamos a escuchar lo que dice sobre este tema Javier Cámara y luego seguimos hablando contigo. Qué interesante. Es muy complicado dejar tu familia, dejar tu país, aprender otro idioma, intentar ser actor en otro idioma, intentar hacerte pasar por americano en otro... Quiero decir, son retos que uno se pone en la vida y que a veces son demasiado grandes. Pero sí es verdad que Elvira lo escribe muy cariñosamente para que todo el mundo empatice con esos personajes, ¿no? Y sí es verdad, o sea, yo creo que va a haber muchos estudiantes de Erasmus, muchos inmigrantes, muchos jóvenes que se van a ver pues muy reflejados en esta historia, ¿no? Les va a contar pues que a veces las cosas no son nada fáciles, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo mejor de la película. O sea, efectivamente son personajes entrañables que sobre todo en la historia de él, que está espléndido, como siempre, se está consolidando como un actor de comedia, de tragicomedia, porque aquí es más tragi que comedia. Una comedia dramática. Es muy dramática. Yo hay una cosa que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que es lo de los Erasmus. Los Erasmus es otra historia. Sí, por ahí van lo que pasa es que más lúdico, festiva. Sí, pero luego los Erasmus muchos se quieren quedar allí y claro, tienen que hacer lo de él, ¿no? Dar clases de cocina, servir copas por la noche y lo que surja, claro. A mí la historia de él con Tammy Blanchard, que además es una actriz espléndida, que la vimos en Bella, es lo que más me gusta de la película. El resto me parece un pelín deslavazado, no me ha emocionado mucho. O sea, y veo que me interesa lo que está intentando hacer, que es una especie de acercamiento un poco Woody Allenesco, pero con componente español a Nueva York, con esa belleza que a la vez está muy mitigada, porque te muestra también las suciedades, digamos, físicas incluso, de Nueva York. O sea, en ese sentido es interesante, pero se me diluye un poco, quizá porque es demasiado complaciente con la inmadurez de estos personajes. O sea, me parece que lo que se le puede reprochar a la película es que le falta una perspectiva ética un poquito más profunda. Bueno, pero esa complacencia, ¿no?, con la inmadurez es una característica de muchísimas películas. Sin duda. Porque lo comentamos muchas veces, ¿no? Claro, pero en cierto modo... Europeas, por cierto, y en cierto españolas. modo, quiero decir, los grandes dramas y las grandes comedias no son complacientes. O sea, un análisis de 8 apellidos vascos es que no son complacientes con las cosas que no quieren ser complacientes. Y ahí vas al humor, o ahí vas al drama. Aquí es un poco todo el mundo... O Amor y Letras, que hablábamos antes, que no es nada complaciente. ¿Cuál? ¿Quién? Amor y Letras. Amor y Letras, por ejemplo. O sea, quiero decir que te muestra que también tienen una culpabilidad ellos, una falta de asideros éticos que dices, tío, esta situación que tienes es implanteable antes de que te pase cualquier otra cosa. Entonces, ese punto de perspectiva ética me falta a mí en la película. Entonces yo creo que lo va a notar el público, ya lo verás. O sea, puede tener éxito porque está Javier Cámara muy bien, pero no creo que sea un grandísimo éxito. Aparte tiene un punto de melancolía, de tristeza, de desencanto. Hombre, porque el personaje, eso lo hemos dicho en la primera parte, atención, es un personaje que es envidiosillo, que es pícaro, o sea, no es un personaje redondo, el de Javier Cámara, y lo más descacharrante, pues es también lo comentamos en la primera parte, esos diálogos de Skype con la madre, que atención, nos daba la exclusiva, se basó un poquito el director en la madre del propio Javier Cámara. Nos lo decían nuestros micrófonos en la primera parte, si la han escuchado. Pasamos a un estreno, no sé cómo irá La vida inesperada, ya hablaremos la semana que viene, que la ha masacrado parte de la crítica. Nosotros hemos sido muy buenos. Juan la ha masacrado porque estoy hablando de Pompeya, porque yo siempre apuesto por el cine familiar y al fin y al cabo estamos ante una película de puro entretenimiento que no tiene otra pretensión. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero puedes hacer una película de puro entretenimiento, pero más original, ¿no? O sea, más fresca. Y aquí la verdad es que
Lo que es la parafernalia del volcán está muy bien, pero es lo mínimo que se puede pedir una superproducción con todos los efectos digitales. O sea, si a estas alturas no haces eso bien, es que te has bajado del tren. Pero lo que es la trama, primero, me parece que la hemos visto muchas veces, es muy tópica, muy típica, ¿no? Sí. Muy previsible, y en ese sentido a mí me ha decepcionado. Es decir, ya que haces la gran película digital, porque ya se han hecho otras versiones de Pompeya, pues hace un poquito más digerible, más novedoso, más compleja la trama. Es una peli de palomitas, pero poco más. Está en raya la serie B. Yo B. estoy de acuerdo con Juana en ese sentido. O sea, podría haberse pasado en violencia, en el tratamiento del sexo, lo que quieras. No, es muy familiar y en cierto modo, que lo he dicho yo en la crítica, acerca a un público juvenil que no ha visto Gladiator incluso, que no ha visto Espartaco y que no ha visto los últimos días de Pompeya en todas sus versiones de la de 35, un tipo de género de cine que es el peplum, que aquí lo que hace Paul Anderson por WS. Sí, que no es el otro, que no es el otro, que es mucho más duro. Este es inglés. Lo que hace es, pues te voy a coger los principales secuencias, y hay un poco de circo, un poco de melodrama romántico, un poco de denuncia política de la corrupción, que ya en Roma existía, en la Roma antigua, y te lo voy a presentar al público familiar. Y luego, por supuesto... Pero yo no estoy nada seguro de que hoy la gente joven quiera ver un peplum. Bueno, vamos a lo mejor a ver qué tal esperan funciona. a verlo de formas poco legales. Yo estoy